Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Empezamos con la decisión unánime de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito de la Capital Federal que dictaminó que la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, no goza de inmunidad y que tendrá que responder en corte a la demanda de un grupo de médicos cubanos que le acusan de ser cómplice del régimen castrista en un caso de trata de personas. La OPS, Organización Panamericana de la Salud, pues dice que en realidad estaría obligada a poner todos los registros a disposición de los abogados de los demandantes. El proceso empezó en Miami en el 2018, pero en el 20 la organización logró pasarlo a Washington con la idea de evadir los tribunales de justicia. Según la demanda, el régimen cubano cobró 85% del dinero pagado por Brasil a una brigada de médicos cubanos, a los que le dio solo el 10%, y además la OPS cobró aparentemente el 5% de toda esa cantidad. Empezamos con este tema. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Bueno, muy bien, tenemos aquí a Rolando Nápoles que nos acompaña. Yo te tenía un opening de lo más bonito que decía Rolando Nápoles en el estudio, pero no sé qué pasó. Tenemos enemigos. Yo sé, podríamos hacer un buen dúo. Yo creo que sí, pero tú tienes que venir más a menudo por acá. Oye, a ver, este tema de la demanda, porque viene hace rato arrastrándose, ¿qué peso legal tiene todo esto? Yo creo que tiene una importancia muy grande, sobre todo por este grupo de médicos que empezó esta demanda, vinieron desde Brasil. Recuerdo exactamente en el 2018 cuando cubrimos esta conferencia de prensa donde ellos presentaron esta demanda, si mal no recuerdo, eran 4 médicos, muchos de ellos eran doctoras, y yo creo que tiene un peso fundamental, un peso que hay que escuchar lo que está pasando con las misiones médicas cubanas. Yo creo que es una primera victoria, me parece que ahí se va a tener que llegar a un arreglo, todo parece indicar, con el favor de Dios, que se logre, que se escuche y que realmente tengan una victoria estos médicos que están hablando en función de muchos médicos que prefieren no hablar, incluso ya aquí en Estados Unidos, y por muchas razones, por presiones, por la familia, por el miedo político, prefieren no decir nada, pero ellos también se ven representados en esto que pasó con ellos en Brasil. Claro, y lo inteligente es que no están hablando generalidades, sino que hay un caso específico y que ese caso específico es el de Brasil. Por eso vamos a comunicarnos ahora mismo con Sao Paulo, Brasil. Ahí está Alioski Ramírez Reyes. Él es un médico cubano que nos va... Alioski, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué sabes de esta demanda? ¿Qué te parece? Buenas noches, Juan Miguel. Un placer saludarlo desde aquí de Brasil. Nosotros estamos dando seguimiento a esas demandas presentadas por la doctora Ramona, la doctora Tatiana, el doctor Fidel, desde el 2018, que inició esa demanda en Estados Unidos. Y sí, nosotros estamos atentos a todo lo que se pueda desarrollar a través de eso, porque realmente estamos en contra de la trata humana para la cual la Organización Panamericana de la Salud se prestó junto con la dictadura cubana y los gobiernos de izquierda de aquí de Brasil para forzar el trabajo de los más de 18.000 médicos cubanos que pasamos por acá por Brasil. Haciendo una corrección realmente y siendo justo con la verdad, el gobierno cubano se quedaba con el 75% del salario que pagaba el gobierno brasileño, que pagaba 100% de ese salario. De eso, los médicos cubanos recibíamos cerca del 20% y la OPS se quedaba con el 5% del salario que devengamos o deberíamos devengar aquí en Brasil, lo que constituye trabajo esclavo en pleno século XXI, pleno siglo XXI. Nosotros, tú las mencionaste, la producción del programa habló, me está diciendo, con Ramona Matos y con Tatiana Carballo, que son parte de la demanda, y ellas dijeron que los abogados les recomendaron no hablar. Ahora, ¿cómo definen las Naciones Unidas, la ONU, la trata de personas? Pues bien, tenemos una gráfica que resume
para ver en qué se basa todo esto, lo que dice las Naciones Unidas, si podemos compartirla con el público. Y es interesante, ¿no? Porque cuando tú lees exactamente esto, dice que la trata de personas es la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, que es la que tienen los médicos, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios, o sea, que no te puedes quedar con el dinero. Y además el consentimiento de la persona, por supuesto, depende de toda esta situación de vulnerabilidad. Yo creo que ahí Nápoles, ahí perfectamente encaja el tema de la coacción, el tema de que le dejan los familiares en Cuba, el tema de que abusan de poder, el poder que tiene el Estado cubano, que los médicos tienen una situación de vulnerabilidad porque muchos se ven para poder mantener a sus familias en esa necesidad. Me parece justo, ¿no? Yo creo que sí, él mismo lo puede decir, Alioski lo puede decir. Muchos de esos médicos van a estas misiones con esa necesidad de buscar algo extra para poder vivir, porque realmente con el salario que viven los médicos en Cuba no se vive. Entonces ellos, esa es la manera, la salida para poder sobrevivir con su familia. Entonces realmente me parece que por ahí empieza todo. Y van a los lugares más difíciles, y van a los lugares a veces incluso les quitan los pasaportes, los presionan, los llevan a una serie de condiciones que lo hacen sencillamente por la única razón de poder mantener a su familia. Porque los médicos cubanos, con toda la preparación que tienen, deberían recibir con su salario en Cuba el salario que les permita vivir decentemente, y no pueden. No, y toda esta operación se hace porque esos gobiernos de izquierda funcionan como un cártel y a veces gobiernos de derecha en complicidad con el régimen castrista. Yo quiero preguntarle al doctor Alioski, todo esto es posible porque el gobierno de Bolsonaro está entregando la información, porque además todo esto lo hacen en secreto, a espaldas de la opinión pública de sus países, etcétera. ¿Qué pasa si, como dicen algunas encuestas, Lula da Silva regresa al poder? ¿Tú crees que se continuaría con la investigación o que se pasaría como en Bolivia, que se ha parado? Bueno, realmente aquí en Brasil desde el año 2015 se tuvo una discusión en cuanto a la constitucionalidad del programa Más Médicos y las condiciones que los médicos cubanos éramos contratados por el gobierno brasilero. Y la Corte Suprema de aquí, el Tribunal Superior, la Corte Suprema brasilera dio como constitucional el programa Más Médicos y dio como que ese tipo de trabajo que nosotros realizábamos aquí era un trabajo totalmente legal y que no constituía trabajo esclavo. Por eso nosotros estamos a la espera de lo que pueda acontecer en Estados Unidos, porque es una visión diferente y un tribunal totalmente no aparejado a la dictadura cubana, como sí tenemos muchos tribunales aquí en América Latina aparejados al gobierno cubano y a los gobiernos de izquierda. El protocolo de Palermo, la demanda yo sé que habla creo que de un 75%, pero el protocolo de Palermo, alguna gente que lo ha estudiado cree que llega a ser hasta el 80% lo que le quitan a ustedes. Vamos a ver un pequeño corto con dibujos animados, es mucho más largo, que saca esta cuenta. A ver. ¿Cuánto cobra el régimen por las misiones médicas? El Estado cubano se queda con el 70 al 90% del salario de los médicos cubanos, según los testimonios y estudios de organizaciones de derechos humanos. Gran parte de las misiones médicas se contabilizan como exportación de servicios profesionales, una de las principales fuentes de divisas de la isla por delante del turismo. La exportación de servicios se afianzó a partir de la firma de un acuerdo de intercambio de médicos por petróleo con el entonces gobierno de Hugo Chávez en el año 2003. A ver, si esto es una exportación de servicios profesionales y es la mayor fuente de ingresos de divisas, entonces no es una misión altruista y humanitaria, como cuentan, ¿no? Pero nunca lo fue, Cao. Él mismo como médico lo sabe, eso nunca lo fue. Y además, sobre todo el chantaje que tienen sobre ellos. Te dimos educación gratis, te instruimos como médico, te hicimos médico esta revolución, te ha hecho médico, tú tienes que servirle a esa revolución. Y por tanto, ellos lo saben. O sea, evidentemente, al tú estar cobrando entre 85 y 90% de lo que gana un médico, ese médico está trabajando ahí
gracias a su talento también, sobre todo a su talento, se graduó como médico, porque la carrera de medicina, bueno, yo diría que es una de las más difíciles. Entonces, gracias a ese talento, le está trabajando ahí y está Cuba está ganando un dinero que es solamente gracias a los conocimientos de esa persona. Por tanto, a mí lo que me parece es que hay una explotación clara del talento y un chantaje claro a cada médico cubano que va a esa misión. Y políticos, míralos ahí como... Exactamente. Como algunos de ellos son, estoy convencido, agentes, porque los he visto en Venezuela, que realizan labores de empadronamiento de las poblaciones donde trabajan, hacen una lista electoral de cuáles son las inclinaciones, adoctrinamientos, etcétera. Pero bueno, esperemos que eso no sea la mayoría. ¿A qué aspiran ustedes, doctor? ¿Crees que puede haber una compensación donde de alguna manera la OPS se vea obligada a devolverles todo lo que le deben o eso es demasiado dinero? Bueno, realmente nosotros vemos difícil desde aquí de Brasil que se realice una compensación para con nosotros, pero sí vemos muy oportuno de que se condenen las acciones de la OPS, que se condenen las acciones de la dictadura cubana, que se protejan más a los profesionales cubanos, porque hoy estamos hablando de médicos, pero eso mismo acontece con deportistas, con técnicos, con otros técnicos de la salud, con todo el personal cubano, con profesores, todo lo que ellos exportan, ellos realizan el mismo sistema de explotación. Entonces, lo que nosotros realmente queremos es que eso acabe, se comience a valorar más los profesionales cubanos y que la dictadura de una vez y por todas cese esa explotación y que esas medidas ayuden a que la democracia llegue más rápido a nuestro país. Claro, ¿no? Y parar este caballo de Troya que son las misiones médicas. Y hay otra cosa tremenda, ¿no? Que es inmoral por completo. Si vas dentro de la misión médica, puedes ejercer aunque no tengas la reválida en esos países. Si desertas, entonces no puedes ejercer como médico. Esto te dice a ti ya la connotación política que tiene pues esta situación. El doctor Alioski Ramírez Reyes desde Sao Paulo, Brasil, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nápoles, te pido que te quedes con nosotros porque necesito que...